ahora sí, ya vayamos con la presentación, ¿ok? La astronomía. Primero vamos a tratar el sistema solar, en el cual primero pues, vamos a ver el planeta más cercano al Sol, o sea, Mercurio. Aquí se ve una foto muy sorprendente de Mercurio, y bueno, vamos a explicar un poco esto, ¿no? Em, Otra cosa, estas fotos también están editadas por mí, yo les digo las fotos que no están editadas por mí. Aquí vemos al dios, bueno, este muchacho que es un dios llamado Hermes en la mitología griega. Hermes sobre todo es el dios de la mensajería y se caracteriza por tener sus botas. Estas botas le permiten ir muy rápido. ¿Qué pasa? Que los romanos decidieron copiarles un poco a los griegos y básicamente agarrar toda su mitología y cambiarle los nombres a los dioses. Entonces, básicamente, Hermes en la mitología romana se llamaría Mercurio. Si se preguntaron que el Mercurio, el planeta o Dios, tiene que ver algo con el mercurio químico, del elemento químico, no necesariamente. Bueno, Mercurio, el planeta, sí que tiene mercurio, pero muy poco, trazas, muy, muy, muy poquito. Y en cambio, muy probablemente se le puso al elemento químico mercurio. Digo probablemente porque no lo tengo yo muy claro, pero creo que se le puso el nombre al mercurio porque vieron que se movía muy rápido. Entonces le hicieron poner este nombre. Además de que, bueno, el mercurio se mueve igual de rápido porque es un metal líquido. Aquí tenemos una foto muy, muy bonita de mercurio. Pero otra cosa que se me olvidó decirles es que en realidad esta foto no es como lo veríamos. Como veríamos a mercurio, es así. Básicamente una bola completamente gris, parece más una roca. Y básicamente aquí en la izquierda podremos ver cómo se ve en un telescopio. O sea, no se ve ni siquiera en alta definición. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta foto de aquí, la de colores, está hecha por la NASA, está editada por la NASA. Pues, ¿qué pasa? ¿Que la NASA nos quiere ocultar cómo en verdad se ve Mercurio? Bueno, vayamos por partes. Primero, si la NASA quisiera ocultarnos cómo se vería Mercurio, muy probablemente ni siquiera conoceríamos la existencia de Mercurio. Así que bueno, esa es primera. Y luego, que también, obviamente que estas imágenes son para fines científicos, por lo que también tienen que entenderse y básicamente ver cosas que a simple vista no se podrían ver. Voy a dar un ejemplo muy intuitivo. Esta es una foto de mi gata que le tomé. Y bueno, esta foto está tomada contra luz, ¿ok? Entonces, imagínate que yo fuera un científico y quisiera saber qué hay ahí, ¿no? ¿Qué hay en esa oscuridad? Entonces, yo edité esta imagen y básicamente le subí muchísimo el brillo. Esto básicamente me ayudó a ver lo que hay en la sombra. Obviamente que así no se vería en la vida real. Así básicamente es como se vería en la vida real, todo lleno de sombra. Pero yo al editarlo básicamente puedo ver más cosas que antes no podía ver. Entonces, estas imágenes son para que se editan, usualmente son para entenderlas mejor, para ver cosas que no podremos verlas y sobre todo también para estudiarlas o para, digamos que, clasificarlas mejor. Por ejemplo, en esta foto en específico se colorearon los distintos elementos químicos que hay en la superficie. Bueno, y ahora sí, antes de ir a la rotación, básicamente vamos a hablar de que también, obviamente que exageré un poco al principio, ya que Mercurio sí que tiene algo de color, no es completamente gris, aunque muy tenue. En esta imagen se puede ver, aunque en esta imagen también está un poco más alzado, está un poco más, eh, es un poco, o sea, lo veríamos un poco más tenue todo, pues. Y bueno, el Mercurio tiene un color más o menos crema, algo grisáceo. Y bueno, aquí se puede ver, ¿no? Este color grisáceo es básicamente por el grafito que se encuentra en su superficie, ya que sí, Mercurio no está hecho de grafito, pero tiene una capa de grafito, una capa muy grande de grafito. Entonces, bueno, continuamos. Su órbita. Básicamente, Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Aquí lo podemos ver. Después le sigue Venus y después la Tierra, ¿no? Nuestro hogar. ¿Qué permite hacer esto? ¿Qué nos permite ver en esta parte?
estos dos planetas, o sea, Mercurio y Venus, al estar más cerca del Sol y estar enfrente de nosotros, podemos verlos pasar por el Sol. Ajá. En cambio, Marte, por ejemplo, digamos que este está atrás de nosotros, entonces lo máximo que podríamos verlo es pasar atrás del Sol, no adelante del Sol. Ajá. A veces incluso la Luna puede hacer esto, lo que le llamamos eclipses, es lo que vamos a ver en este momento. Tenemos la Luna, un eclipse lunar, en el cual básicamente un eclipse total sucede una vez cada año y medio, y de uno parcial, en el cual no se oscurece todo, ni tapa completamente al sol, sino que lo tapa una pequeña parte, que sucede 2 veces por año, o sea, es más común. Básicamente, esto está distribuido por el globo terráqueo. En una zona en específico pueden pasar años y años y años sin que haya un eclipse lunar, ¿ok? Entonces, bueno, otra cosa que se me olvidó comentar, y es que todas estas, digamos, todas estas fechas que yo digo, por ejemplo, una vez cada año y así, son aproximados, ¿ok? No quiere decir que cada medio año justo hay un eclipse en la Tierra, puede pasar unos meses, unos meses atrás, adelante y así, ¿no? Luego tenemos a Venus. Esto no se le llamaría tanto eclipse, sino que se le llamaría tránsito. Ujú. El tránsito de Venus sucede más o menos cada 243 años, bastante. De hecho, el más reciente fue por los 2000, o sea, del 2000 al 2010. Ajá. Para que se vea mejor, aquí está en la parte superior derecha, en este círculo de aquí, es ese Venus. Ajá. Como podemos ver aquí, es bastante grande y bueno, muy probablemente nunca lo podamos ver ya de nuevo en todas nuestras vidas. Así que bueno, continuemos con el tránsito de Mercurio. ¿Ok? Este más o menos sucede cada 13 veces por siglo, es más o menos indeterminado, o sea que no podríamos saber dónde, cuándo sucede, ¿no? Aquí este es un poco más difícil de ver, pero básicamente Mercurio se encontraría aquí, en la parte inferior izquierda. Ajá. Es ese puntito. Y bueno, es que es muy chiquito. Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar entero. Y bueno, así se vería, ¿no? Una peculiaridad de este Mercurio es que, bueno, la mayoría del tiempo es el planeta más cercano a la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? En este gráfico que podemos ver aquí, que es bastante intuitivo, pues vemos todos los planetas del sistema solar, ¿no? ¿Qué pasa? Que no están tan apegados a la realidad, ya que todos estos planetas se están moviendo, por lo que no todos están en distintas zonas del sistema solar. Nunca están completamente, digamos, alineados. Ujú. Entonces, digamos que estos planetas, al rotar, pues básicamente se mueven, ¿no? En su traslación, ¿no? Cada año. En el caso de Venus, este se mueve 225 días, o sea, su año duraría 225 días. Ujú. En el caso de Mercurio, sería de 87 días. Ajá. Es bastante poco. Y como podemos ver aquí, la Tierra dura 365 días. Ujú. Por lo que es más probable que durante todo el año se encuentre más a Mercurio que a Venus. Ajá. Usualmente el mapa se vería algo tal que así, ¿no? O sea, usualmente Venus no estaría tan cerca de la Tierra. Entonces el que más cerca se estaría de Mercurio, de la Tierra, perdón, sería Mercurio, ya que este es el que más frecuentemente pasaría cerca de la Tierra. Entonces, bueno, es una peculiaridad muy, muy interesante. Luego, esta es una foto del tránsito de Mercurio, y es que en esta foto básicamente se tomaron muchos fotogramas de su traslación, y básicamente cada puntito aquí que vemos es Mercurio pasando por el Sol. Ajá. Aquí podemos ver que su órbita está inclinada unos 7 grados, y básicamente su próximo tránsito va a ser el 13 de noviembre del 2032, en más o menos 10 años. Ahora sí, vemos aquí el iris del sistema solar, ya que no solo Mercurio, sino que también lo puede causar Venus, incluso la Luna, pero en este caso es Mercurio, y bueno, es muy padre porque aquí vemos que lo rojo, pues es la pupila, ¿no? Digo, el iris, que sería el Sol, de lo negro sería la pupila, que sería Mercurio.
Y bueno, ahora veamos su rotación. Este más o menos sería una simulación de cómo se vería Mercurio en un amanecer en Mercurio, ya que no hemos logrado mandar un robot o algo que logre pisar la superficie de Mercurio. Eso sí, sí hemos logrado lanzar satélites a Mercurio, pero no hemos logrado visitar su superficie. Ajá. ¿Por qué? Porque básicamente al estar tan cerca del Sol, su temperatura de día es de 430 grados centígrados. Para que se den una idea, el agua empieza a hervir a los 100 grados. Destrozaría todo lo que, o derretiría incluso todo lo que pasa aquí. Entonces solo podemos tener simulaciones. Esta es una simulación de más o menos cómo se vería, ¿no? Como vemos, el Sol se ve muchísimo más grande de lo que nosotros lo vemos normalmente, ¿no? Y bueno, otra peculiaridad es que Mercurio rota 87 días terrestres, o sea, un año sería 87 días terrestres, como ya les comenté, y un día sería 58 días terrestres. Eso querría decir que un día es medio año. Ajá. Entonces, en este ejemplo, podemos ver que una noche en Mercurio o un día duraría un año. Ujú. En el ejemplo de aquí abajo, de aquí, lo que podemos ver es a Mercurio en su órbita y lo oscuro sería la noche y lo claro el día, ¿no? Y básicamente supongamos que aquí te pones una casita, el palo rojo es tu ubicación. Ajá. Entonces básicamente se va moviendo Mercurio durante el paso de los años, ¿no? De los días. Entonces aquí es de día, aquí también es de día, en este ejemplo de aquí también, ya empiezas a la tarde y aquí ya es de noche prácticamente. Ujú. Como vemos, pasó un año. Ujú. De aquí a aquí ya pasó toda su órbita, por lo que ha pasado un año. Entonces aquí también podemos ver que en el ejemplo 5, 6, 7 y así, también es todo el año una noche. Ajá. Por lo que si estuvieras en Mercurio, en el lado nocturno, por ejemplo, un año entero pasaría de noche. Un año me refiero a 87 días, lo pasarías completamente de noche. Ajá. Entonces, bueno, continuemos. También tenemos otra peculiaridad y es que Mercurio tiene dobles amaneceres. Obviamente de dónde te pongas y básicamente en qué eh, estás, bueno, que en qué parte del día estés, del año más bien, estés, pero sí que podrías apreciar un doble amanecer usualmente. Igual aquí es lo mismo, solamente que, o sea, lo oscuro es de noche, lo claro es de día, y en este caso el punto naranja es donde está tu casa, ¿ok? Entonces aquí vemos que ya está amaneciendo, en el ejemplo 1, en el ejemplo 2 también, en el 3 ya es más o menos de día, pero en el 4 ¿qué vemos? Que se empieza a oscurecer, ajá. A comparación del 3 vemos que la distancia es menor, ajá, de la noche y del día. En el ejemplo 6 vemos que ya es completamente de noche, y ya en el ejemplo 8 de aquí, pues podemos ver que ya es de nuevo la mañana, ¿no? Entonces, bueno, también hay un video que aquí les pondré en la pantalla, en el cual, bueno, se ve su, su doble amanecer. Y bueno, aquí también tenemos otro ejemplo, y es que también este Mercurio también no solo puede ver dobles amaneceres, sino que también puede ver que el Sol en su día se detiene o que básicamente retrocede. Ajá. Lo vamos a ver aquí muy fácilmente. Aquí se ve, ¿no? Entonces, esta es la superficie de Mercurio. Ajá. A partir bueno, del cuadro gris de aquí, es su superficie. Ajá. Y aquí arriba tenemos el Sol. Ajá. Entonces, bueno, usualmente
vemos al Sol seguir su recorrido, arriba. Pero hay veces en el año en el cual el Sol se para, no va ni arriba ni abajo, se para completamente. ¿Esto por qué pasa? Mercurio, al dar una vuelta, tiene una distinta velocidad de rotación y de traslación. La traslación básicamente sería el movimiento por la órbita, o sea, básicamente el movimiento del año, y la rotación sería el movimiento del día. Esta rotación y traslación se igualan, por lo que todo quedaría quieto según nuestra perspectiva en Mercurio, veríamos todo quieto. Y puede pasar también que en su movimiento del Sol retrocede y básicamente se va de lado. El Sol se mueve para acá, para la derecha. Esto sucede porque el Sol, bueno, la traslación de Mercurio supera su rotación, o sea, se mueve más rápido y rota más lento. Por lo que vemos que retrocede todo. Después vuelve a la normalidad y ya el Sol vuelve a subir normalmente. ¿Y por qué sucede esto? En la rotación de los planetas tenemos algo. El punto que vemos aquí, amarillo, sería la representación del Sol, ¿ok? Y lo rojo sería la representación de la órbita de algún planeta, no necesariamente Mercurio, ¿ok? Entonces, usualmente tenemos algo que se llama perihelio. Lo voy a poner mejor con un círculo más simétrico para que se note mejor, ¿ok? Aquí está muy exagerado, pero bueno. Tenemos algo que se llama perihelio, ¿ok? El perihelio es el punto más cercano al Sol de la rotación, ya que no son completamente circulares estas órbitas. Usualmente suelen ser ovaladas. No tan así, suelen ser prácticamente circulares, pero un poco ovaladas. Y bueno, el perihelio de aquí es donde los planetas se mueven más rápido. Si hay un planeta aquí, no sé, un planeta verde, y pasa por el perihelio, va a pasar muchísimo más rápido aquí que por ejemplo, aquí. Esta parte de aquí, la más lejana al Sol, se llama afelio. En este caso, el afelio es donde más lento se mueve el planeta. En este caso, el planeta verde. Entonces, aquí se movería muchísimo más lento que en el perihelio. Entonces, básicamente es lo que le pasa a Mercurio. Cuando igualan su velocidad de rotación y traslación, es cuando eh, llega más o menos por aquí, al perihelio. De igual forma, cuando retrocede el Sol. Entonces, bueno, espero que se haya entendido. Entonces, bueno, aquí podemos ver otro ejemplo en el cual vemos que esta es un video más o menos de cómo se vería la noche y el día, en Mercurio. Entonces vemos que pasa la noche, lo oscuro es la noche, pero vemos que al llegar al punto medio se detiene, aquí, se detuvo. Y esto es raro porque básicamente tendría que seguir, nunca se debería detener, siempre tendría que seguir rotando, y en cambio se detiene. Esto es porque el Sol se quedó estático. Luego también vemos un poco también la, el Sol que retrocede. Esto no se nota tanto, pero si vemos en la zona contraria donde pasa el día, o sea, aquí podemos ver que se ilumina tanto. Un poquito se ilumina. Aquí no se nota tanto, sobre todo se nota aquí. ¿Si ven aquí? Se ilumina muy poquito, pero se ilumina. Eso dice que básicamente el Sol se mueve un poquito más. O sea, se mueve un poquito más a la derecha, ¿se me entiende? Entonces, bueno, es lo que platicamos, pero visto ya en acción, ¿no? Otra peculiaridad de Mercurio es que su órbita es la más excéntrica. ¿Qué quiere decir esto con excéntrico? La excentricidad es cuando la órbita de un planeta, mientras más ovalado sea, más excéntrico es. En cambio, mientras más circular sea, menos excéntrico es. Entonces, Mercurio es el planeta con más excentricidad del sistema solar. Esto también nos indica que por eso igual su órbita también se mueve algo más rápido.
bueno, en el perihelio. En esta foto también lo que vemos, además de su órbita, es un bello mandala, el cual, bueno, es una cosa que encontró Albert Einstein, y es que él encontró que también, además de que Mercurio sea el planeta el cual tiene su órbita más excéntrica, también es el planeta con más precesión. ¿Qué es la precesión? Un planeta al orbitar, por ejemplo, el Sol, este punto amarillo sería el Sol, y básicamente las líneas blancas serían su órbita. Ajá. Al orbitar el Sol, se va moviendo su órbita, no solo el planeta en sí, sino que su órbita también va moviéndose un poquito, ajá, generando este tipo de mandalas, así como caracoles, ¿no? ¿Cuánto se mueve? 300, digo, 574 segundos de arco, o sea, 0,13 grados, ni siquiera un grado. Es muy poquito lo que se mueve y es el que más experimenta esta precisión. O sea que esta imagen, obviamente que lo exageran para que se entienda, ¿no? Pero en realidad, si lo comparáramos, básicamente aquí tendríamos el primer óvalo, su primer año, y aquí estoy exagerando incluso es menor que esto, que la otra línea que estoy haciendo. Es menor que eso. O sea, es muy poquito lo que se mueve, pero es algo, lo suficiente para denominarlo como el planeta con más precisión. Pues imagínense la Tierra, 0,000,1 grado, por ejemplo. Y bueno, otra peculiaridad de Mercurio es que básicamente este se mueve alrededor de su órbita, alrededor de unos 47 kilómetros por segundo. ¿Ok? Para que se den una idea de esto, básicamente el avión más rápido que conozcamos, bueno, sí, se ha creado en la humanidad, su velocidad máxima es de más o menos 1 kilómetro por segundo. ¿Qué quiere decir? Mercurio es 47 veces más rápido que el avión más rápido que haya creado la humanidad. Y es que igual, em, por eso muy probablemente también le pusieron ese nombre de Mercurio, ya que también se mueve muy rápido. Este es el avión, se llama Blackbeard, por si quieren investigar más sobre él, ¿no? Y bueno, ¿pero cuánto es 1 kilómetro más o menos? Bueno, aquí tenemos un gráfico de básicamente los edificios o monumentos más grandes del mundo. Aquí vemos el Burj Khalifa, ujú, que está en Dubái y es el más alto. Concretamente mide 825 kilómetros, perdón. O sea, ni siquiera 1 kilómetro. Básicamente es el edificio más grande del mundo, más o menos se vería así. Y bueno, es incluso más grande que la Torre Eiffel o por ejemplo, una de las pirámides más grandes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, también se planea crear el Jeddah, la Torre Jeddah, que básicamente, es decir, medirá 1 kilómetro exacto. También suponiendo que todas las personas del mundo midamos 2 metros, 1 kilómetro serían 500 humanos. Ujú. Sería bastante. Entonces, bueno, si acostáramos 47 Burj Khalifas, de Mercurio lo recorrería en un segundo, literalmente. Es muy rápido. Entonces, bueno, ahora sí, sigamos con su cola de sodio. Esto que vemos aquí no es un cometa, ¿ok? Vamos a explicar un poco sobre qué es un cometa. Aquí tenemos la mayor diferencia entre un asteroide y un cometa es que básicamente el asteroide es un cuerpo, es una roca gris, prácticamente vacía en características, solamente una roca que deambula por el espacio. Usualmente estas se encuentran en el cinturón de asteroides, como ya vimos, y bueno, pueden medir de unos pocos metros a unos cuantos kilómetros, usualmente no más que una luna incluso. Entonces, bueno, luego tenemos los cometas, que son estos cuerpos, estos asteroides, pero con componentes volátiles, ¿ok? ¿Qué es un compuesto volátil? Básicamente un compuesto volátil es una sustancia química, un compuesto, un elemento químico, el cual a cierta temperatura, a una baja temperatura, una relativamente baja temperatura,
se llega a su punto de fusión. Básicamente se empieza a evaporar. Ajá. Por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto volátil. El agua se empieza a evaporar a partir de los 100 grados, ¿ok? Y bueno, igual no solo es el agua, también puede ser el potasio y muchos de más elementos. Ajá. Y sí, el agua se encuentra usualmente en los cometas. Los cometas también tienen agua, aunque en forma de hielo y en la cual muy probablemente no pueda haber ningún tipo de vida. Ujú. Entonces, bueno, el cometa al tener estos compuestos volátiles, ¿qué pasa? Que básicamente su órbita es la más excéntrica de los cuerpos del sistema solar. Para que nos demos una idea, aquí el punto amarillo es el Sol, el óvalo rojo es su órbita, ¿ok? Verlo. La órbita de un cometa es muy excéntrica, por lo que su perihelio y su afelio están muy alejados. Ajá, sería algo así. Y puede ser que la órbita de, por ejemplo, Neptuno, que es el planeta más lejano al sistema solar, esté aquí. Digamos que está por aquí. O sea, pueden estar incluso más lejos que el planeta más lejano del sistema solar. Incluso que el propio cinturón de Kuiper, ya que ahí es donde usualmente vienen todos los cometas. Ujú. Para que nos demos una idea igual, ni siquiera la órbita de Mercurio, que es la más excéntrica, es tan ovalada. La órbita de Mercurio, a comparación de la órbita de este cometa, podría ser algo así. Y estoy exagerando, puede ser menos. Es bastante menos excéntrica, como vemos. Entonces, ¿qué pasa? Al ser compuestos volátiles, básicamente, y al pasar tan cerca del Sol, estos compuestos volátiles empiezan a evaporarse. Ajá. Empiezan a evaporarse, empiezan a formar un gas. Ajá. Entonces, forman una especie de cola con este gas. Ahorita vamos a ver muy más bien, porque no solo con este simple gas no podríamos verlo, en cierto modo, tendría que excitarse y ionizarse. En un momento más vamos a hablar de esta ionización y excitación. Ujú. Entonces, básicamente formaría una especie de cola, la cual usualmente podemos ver. Ajá. Cuando pasan muy cerca de la Tierra, podemos ver este tipo de eventos, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí no es un cometa, sino que es Mercurio, ya que este tiene una cola, pero de sodio. Ujú. Vamos a verlo mejor. Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo, básicamente nosotros tenemos una pista de correr grande. Ponle que la primera es de 1 kilómetro. Aquí tenemos otra pista de correr, pero esta mide más o menos 500 metros, más o menos, ¿no? Entonces, tú puedes correr aquí, solamente que la única regla es que al correr aquí, tú tienes que estar a cierta velocidad, ¿ok? En el de 500 metros, básicamente tienes que ir más lento que en el de 1 kilómetro, ¿ok? Entonces, tú empiezas a correr aquí, pero no sé, empieza a llover y te da un subidón de energía. Ujú. Entonces empiezas a correr más rápido. Y por las leyes de aquí, básicamente te tienes que trasladar al siguiente, ujú, al de 1 kilómetro. Entonces sigues corriendo, pero luego te empiezas a cansar y empiezas a notar que básicamente no, no es estable este recorrido. Entonces, ¿qué decides hacer? Soltar toda la energía que tienes en una forma luminosa, ¿no? Supongamos que eliminas un haz de luz, ¿no? Y básicamente este haz de luz te ayuda a bajar toda esta energía y ahora sí ya te puedes bajar aquí y ya puedes correr más normalmente. Ajá. Pues bueno, es prácticamente igual con los átomos, solamente que sin pistas de correr, que lo vamos a ver mejor. En este modelo de el átomo es el que voy a utilizar, aunque ya se ha demostrado que un átomo en realidad no se vería así, ¿ok?
les dejaremos un enlace aquí para que puedan ver más o menos en un curso en el cual básicamente se puede ver cómo es un átomo y así, ¿no? Un átomo, vamos a suponer que tiene orbitales, ¿no? Entonces, supongamos que este tiene solo dos. Por aquí básicamente pasan, en los orbitales pasan los electrones. Entonces, supongamos que lo amarillo es un electrón y lo rojo es el núcleo, ¿ok? Entonces, básicamente aquí tenemos el electrón dando su recorrido en este orbital en el cual no tiene que tener mucha energía para recorrer, ¿ok? Tiene que tener poquita energía para básicamente recorrer esto, entonces es estable. Pero si de repente una partícula cargada, o sea, una partícula energizada, muy energética, golpea a este electrón se carga. Tiene mucha energía ahora y básicamente tiene que recorrer esto más rápido. Pero al tener que recorrer esto más rápido se tiene que trasladar aquí, ya que aquí es donde puede recorrer con toda esta energía. Entonces, básicamente, el electrón salta de este orbital a este. Entonces, podríamos decir que este electrón se mueve más rápido por este orbital. Entonces, ¿en qué se empieza a dar cuenta? Que básicamente esta órbita no es estable. No puede seguir con esta órbita para siempre, entonces básicamente decide soltar esta energía. ¿Y cómo la suelta? Usualmente la suelta en forma de luz, o sea, en forma de un fotón. Un fotón es como una partícula muy similar a un electrón, pero básicamente la que se encarga, digamos, de dar luz. Es la que básicamente ilumina todo. Entonces este fotón lo suelta y básicamente el electrón ya al haber soltado toda esta energía, ahora sí que ya se puede trasladar al orbital de abajo. Dependiendo del elemento químico, esto puede cambiar. Este fotón, esta luz puede cambiar y lo puede emitir en distintos colores. Por ejemplo, el fuego, que todos nosotros conocemos, es como de un color naranja porque tiene átomos excitados de sodio, los cuales básicamente sueltan un color naranja. En cambio, por ejemplo, el azufre, al quemarse, forma un fuego azul. Este fuego es muy interesante, lo pueden ver en internet. Y bueno, el fuego de azufre básicamente es por los átomos de azufre excitados, los cuales básicamente desprenden un color azul, un color muy azulado. Entonces, bueno, en el caso del cometa, de los cometas también es así. No sé si recuerdan que les comenté que cuando suelta estos gases, cuando todos estos volátiles se evaporan, las partículas cargadas del Sol impactan contra estos volátiles, o bueno, este gas de volátil, y lo excitan, y empujándolo hacia atrás y formando una cola, de luz. Por eso podemos ver los cometas de esta forma, ¿no? Y básicamente es igual con Mercurio. Aquí en su atmósfera tiene mucha, pero mucha sodio. El Sol, al estar tan cerca, golpea toda esta atmósfera de sodio y barre hacia atrás. Entonces, al excitarlo, esta se vuelve una cola, la cual desprende un color naranja, ya que, como vemos ya, el sodio suelta un color naranja. Y básicamente forman una cola de sodio, ¿no? Una cola. En estas imágenes que podemos ver aquí, estos círculos de acá son puestos ya, de después se los pusieron, pero las imágenes de aquí que son naranjas realmente se tomaron con un filtro, el cual solo absorbe longitudes de onda naranja. Entonces, como podemos ver, sobre todo aquí abajo, podemos ver en su máximo esplendor esta cola. También podemos ver el calcio, ya que también su atmósfera tiene calcio, solamente que al tener tanto, pero tanto el sodio, digamos que tapa todo este calcio excitado, y por eso que sobre todo lo vemos con un color naranja. Y bueno, si estuviéramos en la época del año indicada, ya que durante la órbita de Mercurio, este va soltando más o menos esta cola. La cola va aumentando y disminuyendo de fuerza. Entonces, si estamos en la época correcta del año, en la posición correcta, o sea, en el lado nocturno, podríamos ver una especie de halo en el cielo, una especie de luz naranja, la cual en este caso, en esta imagen está exagerada, la veríamos mucho más tenue,
pero básicamente se vería similar a esto. Ujú. Entonces, bueno, podríamos ver una especie de aurora boreal, pero naranja y muy tenue. Y bueno, esta es una imagen de Mercurio, su cola y de las Pléyades, un cúmulo de estrellas que, bueno, son bastante jóvenes. Y bueno, es una foto muy bonita. Y ahora vayamos con el agua. Y esto es un poco raro, ya que ¿por qué Mercurio tendría agua si es el planeta más cercano al Sol? Hace rato dije que su temperatura estaba a 430 grados centígrados, muchísimo más alto para que esa temperatura sería la suficiente para básicamente evaporar el agua. ¿Por qué este agua existe? Pues bueno, obviamente que no podría existir como tal agua líquida, pero sí que puede existir hielo. Y no solo eso, sino que también existe, este hielo es muy oscuro, prácticamente más oscuro que la propia superficie de Mercurio. Ujú. Em, Mercurio tiene su eje de rotación, es muy vertical. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que está círculo rojo es Mercurio, la línea amarilla es su eje de rotación, o sea, donde gira, es como en un trompo, en donde tiene un eje de rotación en el cual gira, por ahí suele girar, usualmente suele estar muy inclinado del trompo, pero en realidad el de Mercurio, su inclinación es de 0,03 grados, o sea, 0 grados, por lo que está vertical. En sus polos, como aquí vemos, este es el polo norte, podemos ver, hay zonas en las cuales la sombra, predomina, donde hay zonas en donde la sombra es permanente, siempre hay sombra ahí, aunque haya sol, siempre va a haber una sombra. Entonces, ¿qué pasa? En este lugar hace el suficiente frío para que se empiece a caer depósitos de hielo y empiezan a formar una especie de cuencas en las que se deposita todo el hielo. En esta imagen en específico, podemos ver que las zonas amarillas, todas estas zonas amarillas, indican que un lugar en el que se encontró un posible depósito de agua, ya que también esto es una posibilidad, aunque no se tiene se tiene claro, más bien, pero básicamente todavía falta mucho para más o menos decir que en verdad hay hielo ahí, pero es la posibilidad más alta. Y bueno, aquí también lo vemos, solamente que el rojo aquí es la sombra permanente y básicamente el amarillo siguen siendo los depósitos, ¿ok? En los cráteres. Entonces, bueno, aquí está. Esto no quiere decir que haya 100% vida, ¿ok? Ya que en la vida lo que necesita además de agua son otros compuestos, otros elementos como potasio, también necesita eh, azufre y fósforo, y carbono y muchos otros más elementos, los cuales básicamente ayudarían a la vida y también necesitamos energía, algo que no tiene Mercurio, ni siquiera en sus polos lo tiene. Vamos a explicar un poco de dónde viene todo este agua. Ok, aquí tenemos a Mercurio. Ujú. Y bueno, aquí tenemos eh, su, su núcleo, ¿ok? Lo rojo, básicamente podremos decir que es su núcleo. Es bastante grande, en verdad, a comparación de su superficie. Y bueno, este núcleo se sabe que es muy similar al de la Tierra, o sea, que tiene un núcleo interior líquido, digo sólido, y un núcleo exterior líquido. Entonces, básicamente el núcleo interior sólido sería el amarillo y el líquido el rojo, ¿ok? Entonces, lo que aquí pasa en Mercurio es que al tener todo este núcleo, este está hecho también de materiales metálicos. Ajá. Entonces, forma también chorros. Estos chorros también formarían un campo magnético, ¿ok? Como vimos al principio, y haría que Mercurio tenga un muy pequeño campo magnético.
exactamente un 1% del campo magnético de la Tierra. O sea, muy, pero muy poco. Pero lo suficiente para que por lo menos pueda atraer cosas. Ajá. Por ejemplo, las partículas cargadas del Sol o, como vamos a ver aquí, el gas de los cometas. Ajá. Obviamente que al Mercurio tener una atmósfera tan tenue, no formaría auroras, no, auroras boreales. Y bueno, aquí en Mercurio, vamos a volverlo a dibujar. Listo. Este núcleo, bueno, Mercurio, por esto los cometas que pasan muy cerca del Sol pueden impactar contra la superficie de Mercurio, ¿ok? Entonces, al impactar sobre su superficie, formarían un cráter. Ajá. En este cráter se empezarían a esparcir todos estos materiales volátiles, agua, potasio y más cosas. Y básicamente cuando llegue el día, estos al estar en el ecuador, o sea, no estar en los polos, sino que estar en un lugar donde si ya le llega al sol, llegan a estar a 430 grados, una temperatura suficiente para evaporarlos y ionizarlos. Vamos a ver qué es ionizar. Entonces, supongamos que aquí tenemos un átomo, ¿no? Bueno, en realidad tenemos dos átomos. Estos dos tienen un orbital. Ajá. Y básicamente este orbital está en el primero, o sea, el de arriba, electrón, digo, este átomo, solo tiene un electrón. Ujú. Supongamos que el segundo, el de abajo, tiene dos electrones, ¿ok? El electrón del primer átomo básicamente se siente muy atraído a este. Entonces, ¿qué decide hacer? Decide moverse del primer átomo al segundo átomo, ¿ok? El primer átomo pierde un electrón. Ujú. En cambio, el segundo átomo gana un electrón, por lo que los dos se ionizan, ajá, se ionizan. Entonces, básicamente podemos decir que la ionización es cuando un átomo pierde o gana un electrón. Ajá. Entonces, bueno, ahora sí, vayamos al ejemplo de los cometas. Al ionizarse esto por las partículas cargadas barren los electrones. En vez de distribuirlos a los electrones, los barran, agresivamente los sacan de su órbita y básicamente los átomos se quedan sin un átomo. Ujú. Entonces este compuesto se ioniza y básicamente esto lo puede atraer el campo magnético. Entonces el campo magnético que está por aquí rodea los polos. Ajá. Entonces, al ionizarse todo este gas de volátil, el campo magnético lo atrae hacia sus polos. Ajá. Y de aquí se forman unas trampas de hielo, las cuales serían estos cráteres, los cuales se formarían depósitos de hielo por la temperatura. Ujú. Básicamente hace rato expliqué que estos hielos eran incluso más oscuros que la propia superficie de Mercurio. Vamos a explicar esto. Aquí volvemos a tener esta superficie. Y aquí tenemos un cráter, ¿ok? El cuenco de aquí es un cráter. Entonces, este cráter de aquí, supongamos que está en los polos, ¿no? Y básicamente, a partir del campo magnético, le llega todo estos volátiles, ¿no? Incluido el agua. Entonces, el frío hace que se vuelva hielo, se combina con todo este polvo que hay aquí, ¿no? Este grafito, como habíamos explicado. Entonces, básicamente se vuelve de una tonalidad algo grisácea. Ajá. También aquí se empieza a formar una especie de una capa de polvo, la cual se compone de compuestos orgánicos, ¿ok? Un compuesto orgánico, básicamente, muy resumidamente, es un compuesto en el cual básicamente abunda y está sobre todo hecho de carbono. O sea, el componente, el cual crea el carbón, ajá, el componente del carbón. La mayoría de los compuestos orgánicos son oscuros, ¿ok? En este caso, se forma este polvo que rodea al hielo, ajá, y básicamente evita que este hielo también se evapore y le da
más oscuridad aún al hielo, también por esta capa crea más oscuridad. Todo este conjunto forma una especie de capa, la cual es incluso más oscura que la misma superficie, ¿ok? Entonces, bueno, explicado esto, ahora sí vayamos a explicar la presentación. Ok, otra cosa y es que el sistema solar no solo tiene planetas, sino que también tiene cinturones, ¿ok? Es lo que expliqué hace rato de los cometas y los asteroides, ¿ok? Aquí tenemos los cinturones que sería como un anillo, ajá. Si te pusieras un anillo, básicamente es eso. El primer cinturón está compuesto totalmente por asteroides, ajá. Los asteroides, ya explicamos, son estas rocas sin muchas características que miden unos pocos metros, ¿ok? Aquí está el cinturón de asteroides y luego tenemos el cinturón de Kuiper, ¿ok? El cinturón de Kuiper es donde usualmente vienen los cometas, como ya habíamos explicado. Ajá. Aquí básicamente es donde viene todo tipo de cometas, como a Mercurio y a todos los planetas. Ajá. Aquí es una representación donde veríamos más o menos cómo se vería, ¿no? Está bastante lejos del sistema solar, como vemos en esta imagen, incluso más lejos que Neptuno, o sea, más lejos que el planeta más lejano del sistema solar. Y justamente aquí se encuentra Plutón. Aunque bueno, ese ya no se le considera un planeta. Pero Plutón se sabe que está compuesto por básicamente hielo de agua y hielo de nitrógeno, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos este cinturón y básicamente se formó ya que en el inicio de los sistemas solares, no solo el nuestro, las estrellas al crearse empiezan a tener una especie de nube, se llama nube de acreción. Esta nube, al estar cerca del Sol, aumenta su temperatura, ¿ok? El agua solo se puede encontrar en estado gaseoso. Después, la gravedad se encargaría de comprimirlo, no solo el agua, sino también todo este gas combinado, y básicamente formarían estos asteroides, ¿no? Estas rocas que luego chocarían y formarían planetas. Ajá. Luego, en los exteriores de esta nube, haría pero tanto frío. Aquí el agua solo se podría presentar en hielo. Ajá. Entonces, igual, la gravedad se encarga en hacer los cuerpos un poco más grandes y básicamente formar planetas enanos como Plutón o incluso cometas. Ajá. De aquí es donde más o menos se origina todo este cinturón, ajá, de Kuiper. Y bueno, entonces ya sabemos de dónde viene todo este hielo de Mercurio. También otra curiosidad, y es que Mercurio no solo tiene en sus polos hielo, sino que también tiene otros compuestos volátiles, como por ejemplo el potasio. El potasio se encuentra en la parte roja en gran cantidad y en la parte azul se encuentra en menor cantidad, ya que en el Ecuador se evaporaría de la temperatura abismal que hace ahí. Y muy probablemente en el Ecuador justamente se formarían este tipo de características, las cuales les llaman hoyos. Ujú. Entonces, bueno, vamos a explicar. Estos hoyos se forman ya que en la superficie de Mercurio vamos a agarrar un cacho de una bola, vamos a decir, y básicamente aquí tenemos la superficie, ¿no? Y ahora lo que está colorado en verde básicamente son los compuestos volátiles, ajá, que podrán llegar a partir de algún impacto, ¿no? Entonces estos compuestos volátiles, debido a las altas temperaturas que vienen del Sol, se empezaron a evaporar, a salir de superficie. Ajá. Entonces, básicamente todos estos compuestos volátiles se empezaron a vaciar hasta que llegó un punto en el cual se vació completamente y quedó una especie de cueva, lo cual la superficie no pudo soportar ya que debido al peso de esta colapsó. Ujú. Por lo que dejó una especie de cueva en la cual se formarían estas especies de hoyos, ajá, que vamos a ver en este momento. Este tipo de estructuras, ajá. Este tipo de estructuras básicamente se pueden haber formado por esta causa, aunque bueno, no se sabe muy bien por qué, ya que este es uno de los grandes misterios del sistema solar, ya que estas características son únicas de Mercurio al estar tan cerca del Sol. Entonces tendremos que esperar a que la ciencia avance
y a poder llegar tal vez a observar mejor el espacio, ¿no? Para comprender más esto. Y ahora vamos al frío, ya que sí, el Mercurio últimamente se ha estado encogiendo. Si hoy en día es pequeño, antes era más grande incluso, o sea, hoy en día es aún más pequeño. Y es que básicamente se ha encogido 14 kilómetros. Ajá. Para que se den una idea, usualmente se le considera al monte Everest como el monte más grande del sistema solar, digo, de la Tierra, ajá, del sistema solar no. De la Tierra, el monte Everest es el más grande, mide aproximadamente 8 kilómetros, ajá, con respecto al nivel del mar. Pero hay otro monte abajo del mar, se llama el Mauna Kea, ujú, el cual está en Hawái. Este está, aunque está debajo del mar, básicamente es incluso más grande que el Everest, ¿ok? Este mide 10 kilómetros y bueno, no se le considera este el más grande porque básicamente está a nivel del mar, o sea que a nivel del mar el monte Everest es más grande que el Mauna Kea, pero si consideramos todos los montes dando igual el nivel del mar, el Mauna Kea es el más grande de la Tierra, ¿no? Entonces se han cogido más que el monte más grande de la Tierra. O sea, si este fuera el monte Everest, este el Mauna Kea, esta sería la profundidad de lo que se ha hundido. Entonces, usualmente por eso podemos ver este tipo de estructuras en las cuales la corteza se ha empezado a separar y se ha empezado a hundir. Ajá. Entonces, bueno, sigamos. Esta profundidad también es similar al el abismo del Challenger, que es básicamente el punto más bajo que se ha registrado o que se tiene de conocido del mar. Ajá. Este está a 11 kilómetros, o sea, el Mercurio se ha encogido incluso más que esto. Ajá. Entonces, bueno, es interesante. ¿Y por qué es esto? Básicamente por su atmósfera, ¿ok? Em, Vamos a verlo aquí. La Tierra tiene varias capas en su atmósfera. Ajá. Y básicamente la última se llama exósfera, una capa la cual es muy tenue, muy tenue. Prácticamente ya es la última, la que conecta al espacio y a la atmósfera, ¿ok? A la atmósfera de Mercurio se le llama exósfera porque es básicamente incluso menor que la exósfera de la Tierra, o sea, muy tenue. Esta es una imagen que yo más o menos edité para poner aquí la atmósfera, aunque bueno, yo la puse muy tenue porque en realidad sí, es prácticamente inapreciable. Entonces, esta atmósfera, al ser pero tan ligera, Mercurio se enfría. Ajá. Le voy a dar con un ejemplo muy intuitivo. Imagínate que tú, en una olla, calientas agua hirviendo y la metes directamente al congelador. Ujú. Al meterla al congelador, necesita este agua hirviendo, necesita un aislante, el cual le permita mantenerse caliente, porque si no lo tiene, se enfriará un par de horas, se te va a congelar todo. Es igual con la atmósfera, ¿ok? Tenemos al planeta y básicamente este necesita una atmósfera lo suficientemente densa para que este pueda mantener todo el calor dentro de sí, no se enfríe. En el caso de la Tierra o por ejemplo Venus, ya que Venus es el planeta más caliente del sistema solar. A pesar de que Mercurio está más cerca del Sol, Venus tiene una atmósfera muchísimo más fuerte, con la cual puede atrapar más el calor. Ujú. Entonces, aquí tenemos un gráfico más o menos de los componentes de su atmósfera o exósfera. Solo tres predominan, que son el sodio, sobre todo, el calcio y el magnesio. Ujú. Después le siguen muchos elementos más, como el hidrógeno, el helio, sodio, potasio, calcio, magnesio, aluminio y hierro. Pero estas son trazas, muy poquito. Sobre todo calcio, magnesio y sodio, sobre todo sodio. De hecho, por eso es su color de sodio. Y básicamente esta atmósfera está creada cuando el viento solar y las partículas cargadas del Sol golpean la atmósfera de Mercurio, que en este caso sería lo gris. Dibujar aquí. Cuando básicamente las partículas cargadas golpean al Sol, digo al Mercurio,
todo este polvo sale, muy diminuto sale y se convierte en la exósfera, ¿ok? Se empieza a esparcir por todo el planeta y se forma una especie de exósfera, la cual contiene sobre todo sodio y básicamente estas partículas cargadas también lo golpearán y formará también su cola de sodio. Entonces, ahora veamos la lava, ya que esto es lo más irónico y es que Mercurio llegó a ser un cuerpo el cual muy probablemente hubiera estado lleno de magma, o sea, estuviera con un océano de magma. Ajá. Algo similar a esto. El cual básicamente hace muchos años, muchísimos años se solidificó y se convirtió en una roca. ¿Por qué? Como ya dijimos, Mercurio, su núcleo, es básicamente de metal, metales. El exterior está fundido y el interior está sólido. Entonces, por las altas presiones de la superficie que inciden en el núcleo líquido, lo que quiere hacer es escapar. Entonces empieza a hacer grietas por la superficie, por el manto y empieza a salir por la superficie, en donde básicamente se forman estos volcanes en los cuales empiezan a erupcionar. Ajá. Entonces, muchos estudios han concluido que Mercurio se ha estado, bueno, debido a su encogimiento, se cree que básicamente su manto se enfrió. Vamos a explicarlo aquí. En este caso, lo blanco es Mercurio, ¿ok? Aquí tenemos a Mercurio. Y lo rojo sería su manto, ¿ok? Muchos planetas básicamente su manto son cálidos. Ajá. ¿Qué permite esto? Básicamente permite que la superficie pueda mantenerse en un estable, ¿se me entiende? No se hunda ni se encoja. Entonces, el calor de este manto le da fuerzas hacia arriba a la superficie para que esta misma no se hunda. Ajá. ¿Qué pasa? Que esta se enfrió, ya que básicamente su actividad volcánica terminó hace 3.5 billones de años. Unos cuantos billones de años más que la misma edad del sistema solar. El sistema solar básicamente se creó hace 4.5 millones de años, o sea, hace mucho tiempo se acabó esta actividad volcánica, porque Mercurio, al enfriarse, se enfrió todo su manto, y este manto frío no pudo poner una fuerza ascendente. Entonces, básicamente la superficie empezó a contraerse, ¿ok? Entonces empezó a ser cada vez más chiquita y al contraerse, estas grietas que se formaban en la superficie del núcleo, que iban hacia el núcleo, se empezaron a cerrar más y más, al contraerse. Entonces dejaron de haber se dejó pues sí, de precipitar todo este magma y se convirtió Mercurio en un lugar extinto, vamos a decirlo así. Y bueno, aquí podemos ver muchas pruebas de esto, y es que, por ejemplo, aquí podemos ver muchos cráteres, ¿no? Como por ejemplo este, pero vemos que están cuencos y oscuros, ¿no? Pero aquí podemos ver una especie de venas en las cuales forman un círculo, el cual fue un cráter. El magma hundió este cráter, básicamente rellenó todo este cráter y básicamente se solidificó, dejando este cráter, como esta estructura, ¿no? Aquí se puede ver mucho mejor. Como ven, aquí se ven muchos círculos, en los cuales es el mismo magma que rellenó estos cráteres y se solidificó, dejando estas estructuras. No solo tenemos cráteres, sino que también tenemos valles, como podemos ver aquí. De aquí vemos que hay aquí como que una superficie muy áspera, y en cambio aquí la podemos ver muy lisa, ya que por aquí pasó un valle de lava. Exactamente esto fue un cráter, el cual básicamente lo rellenó este valle, y bueno, también indica que hubieron ríos de lava. Otra prueba es el cráter Rustaveli, ¿ok? Aquí vemos este cráter,
pero tiene una característica muy especial, y es que vemos este tipo de estructuras en las cuales son como unos picos, ¿no? Bueno, estos se formaron ya que en el inicio de este cráter tenía estos picos en lo alto, ¿no? Tenía muchos picos, ¿no? El cuenco sería el cráter y los picos serían estas estructuras que dibujé, ¿no? Entonces, básicamente, el magma, que lo voy a colorear de naranja, rellenó este cráter. Ajá. Entonces, al solidificarse, dejó una superficie lisa, pero dejó estos picos. Ajá. Entonces, estos picos son del pasado de este cráter. Ajá. Otra evidencia más de magma. Tenemos también el cráter Radiklady, como lo vemos aquí, es un anillo. Ajá. Y es que muy probablemente toda esta superficie fuera igual de áspera, solamente que también se rellenó de magma y quedó lisa, quedando solo esta estructura de anillo. Ujú. También en el interior podemos ver este tipo de estructuras, las cuales son fracturas de la corteza, cuando muy probablemente el magma intentó subir, empujó a la superficie, digamos que se creció, luego se enfrió, se contrajo y creó estas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, aquí también podemos ver otra prueba más de magma. Aquí también, otra cosa curiosa, y es que en el cráter Radiklady podemos ver los huecos o los hoyos que habíamos dicho anteriormente, los cuales se formaban básicamente cuando los materiales volátiles se evaporaban, ¿no? En este caso están coloreados de azul. Si se fijan muy bien, se pueden ver muy fácilmente, sobre todo aquí. Ajá. Y bueno, también tenemos el cráter Renoir, es igual, solamente que justo aquí también podemos ver cráteres que están inundados por la lava. Entonces, bueno, también este es igual un cráter muy similar al de Rustaveli, y bueno, muy interesante. También tenemos al cráter Rachmaninoff, el cual, bueno, es gigantesco, aquí lo podemos ver en una vista más global, y bueno, es muy grande, lo puedes ver incluso desde el espacio. Y bueno, en su centro también podemos ver este tipo de estructuras que son igual muy similares a las de Radiklady, ¿ok? La superficie, el magma que intentó subir, digamos que hizo crecer la superficie y después al enfriarse esta superficie se formaron estas grietas por actividad tectónica. Luego tenemos esta vista en la cual podemos ver en esta vista coloreada en colores falsos. Aquí podemos ver al cráter Rustaveli, que es azul, digo Rachmaninoff, perdón, y aquí a su noroeste podemos ver una especie de caldera, que está dibujado en amarillo. Esto. Ujú. Y bueno, es que se le ha tomado incluso fotos más de cerca, como podemos ver aquí. Aquí tenemos una estructura en la cual se le considera un respiradero, una caldera volcánica. Una prueba de esto es que muy cerca de él hay este tipo de nieve ardiente que es ceniza de esta misma caldera volcánica, la cual dejó. Y bueno, es muy caliente. Y bueno, vamos a ver qué es una caldera volcánica en este ejemplo. Aquí tenemos al cráter, bueno, digo al volcán. Tenemos la cámara magmática aquí, ¿no? Entonces, cuando el volcán hace mucha erupción, suelta mucho magma, esta cámara se vacía, ¿ok? Se empieza a vaciar y básicamente queda un vacío, ¿ok? Como vemos aquí. Entonces, el techo, o sea, la estructura del volcán, no puede aguantar todo este peso, se cae, ¿ok? Todo esto se derrumba y básicamente forma este tipo de caldera. Ajá. Las cuales, bueno, son muy comunes en la Tierra, muy similares a esta estructura, sobre todo es muy similar a la que vemos acá. Ahora vayamos con su paisaje. Y bueno, aquí tenemos unos paisajes, básicamente aquí voy a mostrarles algunas características de Mercurio y bueno, también algunos de sus paisajes que son impresionantes como este. Y bueno, ahora tenemos una característica muy especial que tiene Mercurio, que se llama la cuenca caloris, ¿ok? Hasta aquí, no sé si lo ven, es algo tenue, aquí está.
Y básicamente es una estructura de impacto gigantesca, ¿ok? No sé si recuerdan al principio de la presentación que les dije de lo de colorear las imágenes. Bueno, y es que aquí también nos ayuda a apreciar cosas que son difíciles de apreciar a simple vista, como por ejemplo esto. Ujú. La cuenca Caloris aquí se puede ver muchísimo más clara que aquí. Ujú. Entonces, bueno, es una razón más, ¿no? Aquí hay otra vista de cerca, y bueno, y es que muy probablemente un cuerpo muy grande impactó contra su superficie y formó esta estructura gigantesca. Ujú. Y bueno, en su centro, por aquí se ve mucho mejor, tenemos una característica que se llama Panteón Fossae, ¿ok? Y también su cráter, esto, se llama el cráter Apollodorus, ¿ok? Esto es un cráter el cual tiene estrías, ujú, como lo podemos ver aquí, como una especie de telaraña o justamente como un vidrio roto. Ujú. El vidrio roto se forma así, forma este tipo de estructuras por por sus cualidades duras, pero quebradizas, ¿ok? No se deforma, no se deforma completamente, pero sí que se rompe fácilmente. Por ejemplo, pasar una piedra, se quiebra todo. Ujú. En cambio, en la superficie de Mercurio no están así, digamos que estas cualidades no aplican tanto. Entonces, esta es una característica muy rara, ya que no se sabe qué la causó. Ujú. No se sabe para nada qué le pasó. Esta es una foto increíble. Y es que otra cosa interesante es que no está coordinado con su centro, ¿ok? El centro podríamos decir que está por aquí, ¿ok? Y como vemos, el cráter está pues sí, está al lado del centro. No podremos decir prácticamente que el cráter haya provocado esto. Muy probablemente estas estrías se hayan formado primero y después se formó este cráter. Ajá. Por casualidad cayó y básicamente se creó. Ujú. Aquí podemos ver otra imagen en la cual la cruz es el centro geométrico de todas estas estrías. Ajá, aquí. Y bueno, aquí podemos ver más o menos una vista global de esta estructura tan interesante. También tenemos el terreno extraño. Ujú. Está en la antípoda de Mercurio, de la cuenca Caloris. Aquí tenemos en rojo a Mercurio, ¿ok? Aquí supongamos que está la cuenca Caloris. Ujú. Y básicamente la antípoda es justamente lo que está abajo de la cuenca Caloris, o sea, el lado eh, opuesto a este, ¿ok? Es como el polo sur y el polo norte. Básicamente podríamos decir que el polo sur y el polo norte es la antípoda del polo sur y viceversa, ¿no? Igual aquí, la antípoda del de la cuenca Caloris está completamente distorsionado, ¿ok? Es un terreno extraño, así se le llama, de hecho, ya que tiene mucho caos, como lo podemos ver aquí. Ajá. A comparación de su superficie normal, la cual es más lisa. Ujú. Esta estructura de terreno extraño se formó ya que al impactar formó como una especie de ondas de terremotos, vamos a decirlo, ondas tectónicas. Ajá. Esas ondas terminaron en la antípoda, ajá, las cuales básicamente terminaron en ese terreno extraño. Por eso se formó esto. Ok, entonces aquí tenemos otra imagen en la cual no sé si vean algo raro. Aquí vemos este tipo de líneas, ¿ok? Esta imagen está coloreada, obviamente. Y aquí vemos estas líneas más claras, en las cuales básicamente que empiezan a partir del cráter Okusai, ¿ok? El cráter Okusai es un cráter que básicamente, como vemos, tiene este tipo de estructura de telaraña muy grande, es gigantesco. Para que nos demos una idea, aquí está este tipo de estructura también de telaraña y como vemos es grande, es bastante grande, pero no tanto como de cráter Okusai, que es muy grande, prácticamente lo mismo que el tamaño de Mercurio, ¿ok? Y aquí
Esto se forma ya por la rugosidad y básicamente por qué tan áspero y rugoso es su superficie. Mientras más esponjoso o más fino sea este polvo que esté, va a volar más. Ajá. Este polvo va a expandirse más y más y más. Y bueno, aquí vemos que se expandió muchísimo, prácticamente todo el planeta. Ujú. Aquí tenemos una vista muy de cerca del cráter Okusai. Y bueno, aquí también podemos ver un poco de lo que habíamos hablado en el cráter Rustaveli. Ya que aquí también vemos estos picos y vemos una superficie relativamente lisa. Nos quedaremos con esta bella imagen de sus líneas y la ola de Okusai. Ahora vayamos de nuevo con el respiradero volcánico. Aquí tenemos el respiradero volcánico, como ya les había mostrado, y vamos a ver algunas imágenes impresionantes de sus bordes, ¿ok? La sonda Messenger, que fue allá, pasó muy cerca de esta estructura volcánica, este respiradero, y básicamente tomó fotos de todos estos bordes, ¿ok? Y bueno, ahora vamos con el cráter Fuller. El cráter Fuller, aquí lo podemos ver, y está en el polo norte, también se encuentra ahí. Aquí lo vemos. Y bueno, ¿por qué elegí este cráter? Pues básicamente porque se tomó una foto impresionante de su superficie, que bueno, también de otros muchos cráteres, como el cráter Kandinsky, que aquí está, pero el cráter Fuller es el que más me impresiona. Entonces, por eso lo decidí escoger en este en particular. En este caso, esta imagen muestra las zonas rosas son donde se detectaron zonas brillantes, las zonas verdes donde hay sombra permanente y las azules ambas, por lo que las azules son los lugares donde muy probablemente hayan depósitos de agua, ¿ok? Vemos que el cráter Fuller tiene algo de agua. No tiene mucho, pero sí que tiene algo. Aquí también lo podemos ver en esta parte. Y bueno, aunque no se ve tanto, aquí justo al borde podemos ver que tiene un poco de amarillo. Ujú. Igual aquí se ve que tiene muy poquito, pero algo tiene de hielo, depósitos de hielo. Y bueno, aquí hay una foto de más de cerca. Y bueno, es este de aquí. Y aquí se tomó la foto que me impresionó. Se editó. Esta es la foto original. Después se le subió el brillo y quedó esta imagen. Ujú. El círculo rosado es el borde del cráter. La línea verde, que están todas estas imágenes, es la comparación entre la imagen original y la imagen editada. Ajá, esta es la original y la editada. Y las líneas de aquí, que son amarillas, evidencian la caída en reflectancia, ajá, en la caída de luz que ha habido en este cráter. Ajá. ¿Y qué puede ser esto? Compuestos orgánicos, o sea, lo que les expliqué hace rato. La capa que rodea el hielo de compuestos orgánicos, es lo más probable que sea esto. Y bueno, es una foto muy, muy impresionante y que yo también logré más o menos editar para que se viera, no con la calidad de aquí, pero sí, más o menos para ver por lo menos el pico que usualmente suelen tener los cráteres. Esta montaña impresionante, ¿no? Por lo menos lo logré capturar. Y bueno, ahora la Tierra. Y es que bueno, estamos muy acostumbrados a ver a Mercurio o a otros planetas o estrellas, fotografiándolo. Por ejemplo, esta es una foto con un telescopio profesional. En la izquierda podemos ver cómo se vería en persona y básicamente ya aquí la edición, cuando la editaron y bueno, aquí se ve más o menos. Pero la sonda Messenger que fue ahí también logró tomar fotos de este mismo, nuestro planeta. Aquí vemos la Tierra como el punto más grande y a su lado vemos otra especie de estrella. Esta estrella de aquí, la más chiquita, es la luna, es nuestra luna. Pues bueno, hemos sido fotografiados todos aquí en la Tierra. Aquí hay otra foto, en la cual vemos la posición de la Tierra y de la luna en esta imagen. También hemos sido fotografiados nosotros sin darnos cuenta.
Así que bueno, esta es fue la presentación de Mercurio. Espero que les haya gustado. Y bueno, eso fue todo.